y aparece un concepto que es lo que nosotros llamamos medicamento esencial. Desde el punto de vista salud, el medicamento esencial sería, por decirlo así muy resumidito, aquel medicamento que tiene que cumplir con la calidad, la seguridad y la eficacia suficiente, ¿sí?, para el tratamiento terapéutico que queremos realizar, que necesita nuestro paciente, pero además que sea en un costo lógico, o sea que en el concepto de medicamento esencial ya estamos, por así decirlo, involucrando la parte económica de todo esto. Ya más adelante vamos a ver que hoy la ley a nosotros nos da la posibilidad desde la farmacia de ofrecerle al paciente todas las opciones que tiene en cuanto a precios y marcas. Pero ¿por qué podemos hacer eso? Porque nuestro ministerio nos está garantizando que desde la fábrica salen con garantía de calidad. Si dice 500 miligramos del principio activo, los va a tener. Puede cambiar la fábrica, pueden cambiar un montón de aspectos, pero lo que es calidad y concentración exacta del principio activo se cumple. Entonces, el medicamento esencial sería aquel, desde, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud considera que todos los países deberían tener un listado de medicamentos esenciales y que deberían ponerle hasta un precio incluso, un precio límite. En nuestro país no lo tenemos, aclaro. ¿Por qué? Porque si son esenciales, son necesarios sí o sí para la población, pero también es necesario que la población pueda tener acceso a ellos. Si no tiene un precio razonable, estoy excluyendo a una parte de la sociedad que por distintos niveles económicos no va a acceder. Por lo tanto, estoy cortando el sistema de salud de todo un pueblo. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de la farmacia, cambia un poquito a veces. El concepto de medicamento esencial es aquel que sé que no me tiene que faltar. Por ejemplo, decisiones que parecen arbitrarias, porque algunas farmacias tienen mucho de perfumería, pañales, productos de niños y no tienen por ahí otros determinados líneas de medicamentos. Bueno, cada farmacia, según el sector en donde esté, la clientela que tenga, así van a ser las exigencias que tenga en cuanto a la mercadería de stock. Entonces, si yo estoy cerca, por ejemplo, de un hospital de adultos o de una maternidad o de un hospital de niños, voy a tener más necesidad de una gama de productos que de otra, pero sé que algunos son indispensables. De todas formas, la ley a nosotros nos obliga a tener determinadas cosas sí o sí. Cada vez que una farmacia se quiere habilitar, hay un stock mínimo de medicamentos y de determinada cantidad y calidad de ellos que tienen que estar sí o sí. Por ejemplo, dentro de las vacunas yo tengo que tener antirrábica, tengo que tener algunas otras, tengo que tener morfina. Son cosas que a mí me exigen sí o sí tenerlas. No importa si las voy a vender o no, si las tengo en la heladera y se me vencen, las tendré que descartar como corresponden los vencidos, tengo que volverlas a reponer y comprar otras, sí, pero eso es ley, lo tengo que tener. Ahora, dentro de mi clientela, yo voy a elegir en la farmacia qué líneas de medicamentos, por ejemplo, niños, entonces voy a tener un gran surtido por ahí en todo lo que es antibióticos, crema, analgésicos, antiinflamatorios, en jarabes, en gotitas. ¿Por qué? Porque tengo una mayor clientela para niños que para ancianos, por ejemplo. O determinada patología dentro del lugar donde estoy, mis pacientes me requieren más de ese tipo de patología, entonces por ahí tengo una gama impresionante de medicamentos para cardíacos y no tengo así para niños. Entonces, cuando estamos hablando de salud pública, el medicamento esencial viene asociado al costo. La verdad es que nosotros como farmacéuticos deberíamos tener esa línea de pensamiento. ¿Por qué? Porque para nosotros el medicamento es un bien social. Por lo tanto, tenemos que tener todo lo necesario para abastecer el sistema de salud de la población. Y cuando digo todo lo necesario, digo desde, por gusto personal, una marca muy cara, hasta una mucho más económica, porque todo el mundo tiene derecho a acceder a la salud. Ahora vamos a retomar un poquito la idea de qué es el medicamento. Ya pusimos una pequeña definición en mi módulo anterior.
veamos ahora darle un poquito más de forma y completarle algunos otros detallitos. Nosotros decimos que el medicamento es lo que nosotros buscamos, ¿sí? Es el producto que nosotros buscamos para curar una enfermedad, controlarla, para aliviar un síntoma, para hacer un diagnóstico, para prevenir una enfermedad. Bien, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que nosotros garanticemos que llegue, como decíamos hace un rato, con la mayor calidad posible, seguro de que esté en buen estado y que sea eficaz, o sea, que cumpla ese objetivo, esa acción farmacológica que yo necesito para restablecer el equilibrio roto en el sistema de salud de un paciente. Bien, ahora, ¿cómo está compuesto ese medicamento? Bueno, el medicamento sí o sí va a tener un principio activo o a veces más, 2 o más, a veces son combinaciones, pero ese principio activo o esos 2 o esa combinación es la que a mí me va a dar el efecto farmacológico terapéutico que yo quiero. Ahora, ¿va a venir sola? No. La verdad es que el principio activo es muy raro que esté solo, porque yo para poder tener cualquiera de estas fórmulas que ven acá, puede ser un medicamento que venga en polvo, granulado, puede ser efervescente, puede ser crema, una ampolla. Todos tienen distintos formatos, o sea, formas farmacéuticas diferentes. ¿Por qué? Porque yo necesito la ayuda de otros agregados, de otras sustancias, que les vamos a llamar a todas excipientes, para poder construir mi fórmula. Por ejemplo, un comprimido, una cápsula, no va a necesitar los mismos excipientes. Si yo tengo que comprimir, ¿sí? Por eso lo llamamos comprimido, necesito determinados ingredientes, almidones, aglutinantes, para que una vez que la máquina lo prense, conserve la forma, no se desgrane. Si estoy hablando de un jarabe, voy a necesitar otros excipientes, voy a necesitar por ahí algún colorante, edulcorantes, endulzantes, o sea, hay muchos de ellos. Después vamos a ver bien cuáles son. Pero, ¿por qué así hincapié en esto? Porque el medicamento está formado por varias partes. Ahora, el medicamento por ley, el fabricante tiene que declarar toda la fórmula. Sí o sí está el principio activo, pero también tiene que decir qué excipientes va a usar. Y esa es la gran diferencia entre una marca de un laboratorio y otra. Yo puedo tener 2 ibuprofenos de 2 marcas diferentes, o sea, 2 laboratorios diferentes. Uno venga sabor frutilla, el otro viene sabor banana. Hay uno de una marca muy conocida que es una gelatina cuya fórmula es buenísima, súper rico. Por ahí otro no sea tan sabroso, sea más líquida. Hay fórmulas que tengo que reconstruirlas después porque dura poco tiempo, o sea que no puedo venderlas ya el jarabe preparado, que son generalmente los antibióticos para niños. O sea, hay muchas opciones dentro de qué formas farmacéuticas. ¿Por qué? Porque la idea es, o sea, empezamos diciendo que queremos restablecer el equilibrio. Buscamos ese efecto farmacológico para que la persona vuelva a restablecer su sistema de salud. Pero con el tiempo, la ciencia, la industria farmacéutica, apoyados en la tecnología, fuimos cambiando y consiguiendo mejorar la forma de administración. No es lo mismo un inyectable que un comprimido, es mucho más simple, es mucho menos invasivo, no causa dolor. Por lo tanto, con los años nos fuimos dando cuenta que si mejoramos la forma farmacéutica, o sea, la forma de administrarlo a ese principio activo, mejoramos también el cumplimiento del tratamiento. Es mucho más fácil darle a una persona un comprimido que decirle que se ponga un inyectable 2 veces al día. Imaginemos, por ejemplo, el alivio que sería hoy en día, que se están probando muchas técnicas para un diabético que tiene que inyectarse insulina 3 veces al día, que pasara a tener, por ejemplo, un parche que le liberara la insulina necesaria, en la cantidad necesaria, justita, que no es lo que hace cuando se inyecta ahora, que se inyecta más o menos estimativamente a ver cuánto le haría falta. Si yo lograra con un dispositivo regular eso, es muchísimo más simple
no sería tan traumatizante para el paciente. Entonces ahora incorporamos un objetivo extra. Nosotros tratamos de buscarle la mejor forma posible de administrar este principio activo que necesitamos para que el paciente cumpla con el tratamiento, que se termine y que cortemos algo que a veces se da mucho en la sociedad nuestra, que es el círculo vicioso. Primero, que nos cuesta ir al médico. Segundo, que estamos acostumbrados a recomendarnos entre nosotros. Tenemos que ser conscientes que vivimos en una sociedad que tiene sus propias costumbres. Estamos acostumbrados a automedicarnos. Estamos acostumbrados a ver el medicamento de venta libre como algo sin riesgo, por ejemplo, y a aconsejarnos entre amigos, parientes, pero somos reacios a ir al médico o somos reacios a preguntarle al médico. Sí, más vale vamos a la farmacia y preguntamos qué puedo tomar para, es la pregunta típica. Me pasa tal cosa, ¿qué podré tomar? Es ahí donde nosotros tenemos a veces que cuidar los detalles, a qué vamos a recomendar, ¿para qué? Para cortar el círculo vicioso. Es muy normal ver casos como tienen acidez de estómago, vienen y preguntan qué pueden tomar, toman algo que les termina ocasionando un daño extra de otro tipo y para eso otra cosa. Y cada cosa que va ocasionando, alguno de los medicamentos que van tomando, genera una nueva molestia y yo tengo que consumir otro. Bueno, eso no sería el objetivo nuestro. El objetivo nuestro es lograr individualizar ese tratamiento para terminar en lo posible con un problema. Si bien hay enfermedades que son crónicas, que no van a tener una solución de raíz, pero sí van a poder, sí podemos llegar a tener un alivio muy importante, pero siempre y cuando se cumple el tratamiento y las condiciones de por medio. Y ahí siempre tenemos que hacer la relación de que nosotros no podemos administrar un tratamiento. Para eso, el que diagnostica y elige el tratamiento a seguir debe ser el médico. Nosotros podemos ayudar, colaborar en que se cumpla, pero no podemos ser nosotros quienes administremos ese tratamiento. Le incorporamos un objetivo nuevo a esto de la misión de procurar que el efecto farmacológico o que el tratamiento que nosotros buscamos se cumpla. Por lo tanto, vamos a tratar de controlar todo. ¿Qué sería ese todo del medicamento? La concentración ya dijimos que no la vamos a controlar nosotros, a menos que nosotros seamos una farmacia que elabora eso y le corresponde a la fábrica y a los organismos nacionales que son los que controlan el proceso de la fabricación. Pero sí podemos garantizar los pasos que siguen, o sea, cuáles serían los pasos siguientes. Tenemos que controlar la dosis, la frecuencia. ¿Qué significa la dosis? La dosis es la cantidad justa de ese principio activo que necesitamos para el tratamiento. O sea, nosotros podemos ayudarle al paciente a controlar que esa dosis sea la correcta, porque a veces puede haber algún error, puede haber algún inconveniente. ¿Qué más vamos a controlar? Que el paciente haya entendido la frecuencia, o sea, cuántas veces al día tiene que tomar, por ejemplo, comprimido. Si el médico le dijo 500 miligramos de amoxicilina y están comprimidos, cada comprimido va a traer 500. Y si se le indicó 3 veces por día, esa es la frecuencia de las dosis. 3 veces al día, una vez cada 8 horas, tiene que consumir un comprimido. La duración del tratamiento es otra de las cosas importantes que hay que recalcarle al paciente, que hay que ver si comprendió bien durante cuántos días tiene que llevar adelante ese tratamiento. Cuando veamos la parte de antibióticos, ahí vamos a ver que hay una pequeña todavía falta de consenso, digamos, entre los mismos médicos, de si tienen que ser 6 días, 7 días, 8 días, pero ya vamos a ver el por qué respetar el mínimo que nosotros en este sector del planeta usamos, que es 7 días aproximadamente para algunas infecciones, aclaro, no para todas. Entonces, la frecuencia y la duración de tratamiento es lo que nosotros encontramos en el prospecto cuando lo leemos y buscamos y salta posología. O sea, la posología es la frecuencia, cada cuántas horas en el día tiene que tomar
esa dosis, ese comprimido o esa cantidad de 40 gotas o colocarse una inyección. Y la duración es cuántos días, ¿sí? Esos dos son lo que significa la posología en el prospecto. Acá volvemos a insistir, tanto la frecuencia como la dosis, la duración del tratamiento, o lo que decimos posología, que ya sabemos que es frecuencia y duración, no la podemos poner nosotros, a menos que sea un medicamento de venta libre y nosotros le aconsejemos dentro de los parámetros que nos muestra aquí en el prospecto. Ya vamos a ver que nos tenemos que hacer amigos del prospecto y aprender a interpretarlo y de a poco ir incentivando a la gente, que es el otro costadito que nos queda dentro de la atención de la farmacia, que es ir haciendo de a poquito hincapié en determinadas cosas, ir educando a la sociedad en general para el buen uso del medicamento. Hay que hacerse amigo de los prospectos porque la información mínima, pero segura, de fuente confiable, es la que el gobierno le exige a las fábricas que tiene que poner en el prospecto. Así que ahí figuran los límites de toxicidad, los mínimos terapéuticos. ¿Qué quiere decir? Si dice un comprimido cada 8 horas, que son 500 miligramos, no puedo tomar medio, no puedo partirlo, no puedo disminuir esa dosis que me dice, porque es la mínima terapéutica. Yo tomo menos, no consigo el efecto que estoy necesitando. Acá en la mesa dejé algunos formatos diferentes para que vayamos viendo de qué estamos hablando cuando hablamos de un medicamento de línea, de un medicamento de venta libre. Y dejé estas cajas enormes para que ustedes puedan ver. Nosotros cuando pedimos lo que llamamos hospitalarios, que puede ser, por ejemplo, en este caso esta caja era de ranitidina pero en ampollas, o sea que venía llena de ampollitas, eran todas inyectables. En caso de comprar lo que mal llamamos genéricos, que en realidad son hospitalarios, nos viene una caja grande llena de tiras de medicamentos, que pueden ser de este formato, ¿sí? Que lo mismo todas tienen que traer su fecha de vencimiento. Esta, por ejemplo, la trae grabada. Algunas otras las pueden traer impresas, ¿sí? La mayoría las trae grabaditas. Si vemos, por ejemplo, esta otra también la trae grabada ahí, quiere decir que está sobre relieve, no le vemos la tinta. Pero muchas de ellas están incluso impresas con tinta, se ven perfectamente. Por más que nosotros recibamos una de estas cajas enormes, ¿sí? Esta de acá abajo es de tiras, por ejemplo, así que no sé cuántas tiras vienen acá, vienen unas 200 tiras. Lo mismo vienen adentro de los prospectos. Ahora, en el caso de ser un envase hospitalario, al hospital no le van a llegar prospectos, más que uno por caja. Recordemos que en la farmacia de hospital el medicamento no va a ser entregado al paciente y él se va a ir a su casa y se lo va a administrar. O sea que va a ser él el responsable del tratamiento. Si fuera ambulatorio, sí. Entonces, en ese caso sí estamos hablando de que hay la necesidad de entregar un prospecto. Ahora, para el uso interno del hospital no tiene sentido porque el farmacéutico y el auxiliar, que son los que están en la farmacia, van a preparar todas estas dosis de medicamentos o para un piso, para una enfermera en particular, que después lo va a ir administrando a cada paciente internado, o paciente por paciente. Entonces no se le entrega el prospecto al paciente, pero en el resto de los casos el prospecto es exigencia de ley, sí o sí el paciente se debe llevar el prospecto y las indicaciones para cada medicamento que tiene que consumir. Bueno, ahora vayamos intentando redondear el tema del medicamento. Es muy amplia la cantidad de medicamentos diferentes, de diferentes formas que tenemos. Entonces, ¿cómo podríamos clasificarlo? Bueno, una forma sencilla de clasificarlo sería decir cómo es la fórmula farmacéutica. Puede ser sólida, semisólida, puede ser líquida, ¿sí? Como una ampolla, gotitas, algún jarabe, ¿sí? O puede ser algún aerosol,
como los disparadores para el asma, como los gases medicinales para anestesias. Ahora, otra forma podría ser también, ¿y por qué empezamos a ver las clasificaciones? Porque hay que ver qué coherencia, o sea, cómo se acostumbran ustedes después, según la farmacia donde les toque trabajar, a cómo acomodarlos en las estanterías. O sea, qué orden le vamos a dar en esa estantería, porque no es como a mí se me ocurre. ¿Qué pasa si lo ponemos por nombre alfabético? Y bueno, y ahí empieza el lío. Nombre alfabético de nombre de fantasía del medicamento que le pone cada laboratorio o del principio activo. Muchas veces el nombre de fantasía del producto que elige la industria para ponerle la cara visible a su producto no coincide con el nombre del principio activo que contiene, y a veces no es un principio activo, es una asociación. Entonces, otra forma de irlos separando es por las vías de administración. Entonces acá las nombramos un poquito, pero después ver una por una a ver qué importancia tiene la vía de administración en el cuidado de la fórmula, para que nosotros se lo podamos enseñar al paciente. ¿Qué vías de administración tenemos? Bueno, tenemos lo que sería, por ejemplo, tópica o por mucosa. Esas son las más localizadas, quiere decir que las voy a colocar a la fórmula en el lugar donde quiero que actúen. Entonces, ¿qué va a ir en tópico, por ejemplo? Entrarían todas las que son para piel. Cremas, pomadas, que son mucho más pesadas, más pastosas, emulsiones, aceites, algunas lociones. Todo eso de aplicación en piel va a ir al lugar donde yo quiero que haga el efecto. Geles. O sea que compartimos mucho de todo esto con la cosmética. Incluso a veces nos cuesta distinguir dentro de un mismo laboratorio si está elaborando para cosmética, que son distintas las exigencias, totalmente distintas, a si es un medicamento. Por ejemplo, este que es un laboratorio bastante conocido, si ustedes buscan en la caja, van a leer que dice venta bajo receta. O sea, esta fórmula, las concentraciones que están en esta fórmula son medicamentosas y este producto pasó todos los controles de medicamento. En cambio, este otro no lo dice. ¿Por qué? Porque este otro está como cosmético. Si vamos buscando en la caja y le prestamos atención, en un lado, en otro, ¿qué vamos a encontrar? Que dice cosmético aprobado por el ANMAT. O sea, tiene su aprobación igual, pasó controles, pero no es lo mismo que un medicamento, tiene otro tipo de controles menos estrictos. El medicamento tiene controles estrictos. Entonces, por un lado los tópicos. Por mucosa también son distintas las fórmulas, ¿no es cierto? Pero el lugar donde yo quiero llegar es justo ese. Entonces, todo lo que es ojos, nariz, oído, o sea, los óticos, los oftálmicos, son mucosas. Es un tipo de piel diferente, por lo tanto las fórmulas son diferentes. Y no me sirve cambiar la fórmula, algo que sea para piel e intentar usarlo en mucosa, no andar. Está diseñado tecnológicamente para ser absorbido o para que haga determinado efecto o que ingrese de determinada forma al organismo según el órgano sobre el que me estoy apoyando. Así que la mucosa no es lo mismo que la piel. Y por otro lado tenemos las que más conocemos, lo que es enteral y parenteral. Enteral sería todo lo que viene por aparato digestivo, por ejemplo. Entonces las fórmulas orales, sublingual, todo eso sería enteral. Y parenteral son las más complicadas o las más invasivas. ¿Por qué? Porque son las que van a ir en los inyectables. O sea que tenemos las que van directo en sangre, las intramusculares, las subcutáneas o las intradérmicas. Fue diseñada y tiene un formato especial y eso debemos respetarlo. O sea, es una de las principales cosas que hay que empezar a inculcarle a la gente. Hace muchos años había como una moda, que tenemos varias, como sociedad tenemos algunas cosas que son bastante graciosas porque nadie sabe de dónde salieron. En vez de tomarme una aspirina, tómate dos. No sé con qué intención, si con que les haga efecto más rápido o sea más analgésico, les quite el dolor.
la verdad es que es un problema serio hacer eso. Bueno, en otra época era, por ejemplo, las ampollas que venían para inyectables de algunos medicamentos para el hígado, uno que buscamos siempre parecido a las capinas, Sertal, bueno, venían en ampollas. Y muchas personas las compraban, rompían la ampolla y se la tomaban. Bueno, si es para un inyectable, viene preparada para que ese principio activo, junto con los excipientes, por ejemplo, ingresen o al músculo, o si es intravenoso, directo a la vena, directo a sangre. Por lo tanto, si lo paso por el estómago, lo más probable es que destruyamos la fórmula. O sea, cada forma farmacéutica está diseñada por algún motivo de esa manera. Y nosotros tenemos que respetarlo. ¿Qué otra cosa deberíamos enseñarle al paciente? Bueno, ya que estuvimos hablando un poco de la cadena de frío, lo que es la higiene, la temperatura, siempre cuando estamos con los cursos, les digo, a ver, hagamos un poquito de memoria. ¿Dónde guardan los medicamentos? Y pasa siempre lo mismo, porque incluso yo también lo hacía. Antes de aprender todo esto, uno el medicamento lo guarda en el baño, en la cocina, arriba de la heladera, justo en los lugares donde no le podemos controlar la temperatura o le sube y le baja cada rato, o en el baño, que nosotros entramos y nos bañamos, hay humedad, después se va, aumenta el calor, después se va. Todos esos cambios el medicamento no debe sufrirlos. Si nosotros maltratamos la fórmula, podemos llegar a contaminarla, puede llegar a ensuciarse, a deteriorarse con estos cambios de humedad, temperatura. Si es una gotita oftálmica y tocamos con las pestañas, por ejemplo, el piquito del gotero, ¿sí? Cuando lo estamos administrando, si es una infección, por ejemplo, una conjuntivitis bacteriana o virósica, contaminamos el envase, contaminamos la fórmula cuando la queremos usar en el otro ojo o en ese mismo, volvemos a recontagiar el ojo, no hay forma, o sea, acabamos de arruinar la fórmula. Cuando es una crema o una pomada, no deberíamos sacar con el dedo de adentro del envase, tendremos que buscar una pequeña cucharita plástica, algún elemento que nos ayude a retirar una porción y no contaminar el resto. Entonces, todas estas precauciones a veces, ahora ya sabemos que en la farmacia las tomamos sí o sí, pero una vez que le entregamos el medicamento al paciente lo perdemos de vista. Por lo tanto, hay que asegurarse de que el paciente también sepa estos pequeños detalles para que todo el tiempo que sea necesario consumir ese medicamento lo haga en una forma correcta, que la calidad no se le vaya alterando, que no pierda esas propiedades. ¿Qué otro problema pueden tener los pacientes? Que es la pregunta típica. Cuando estuvimos hablando de controlar la calidad, dijimos que si recibimos mercadería, controlamos la fecha de vencimiento. Bueno, ¿cuántas veces han venido y le han preguntado a la farmacia, tengo un medicamento, se me venció tal cosa, tengo un medicamento, tengo un paracetamol vencido, ¿lo puedo tomar? Es la pregunta del $1.000.000 esta. ¿Cómo viene el vencimiento de un medicamento? Mes y año. Esas son las dos exigencias de ley. Por lo tanto, va a ser válido hasta el último día de ese mes que ahí figura. Si dice 5 del 2020, 05/2020, nosotros tenemos hasta el último día del mes 5. En ese mes, ese medicamento deja de ser apto para consumo. Si ustedes me preguntan, yo les diría la verdad, es que muchos principios activos en el tiempo por ahí no se descomponen. O si se descomponen, se inactivan y no se vuelven tóxicos. Pero un medicamento es algo muy complejo. No es solo mi principio activo. Es el principio activo más el aglutinante, más el espesante, más el edulcorante, más un montón de excipientes. Entonces, aún yo conociendo algunas, porque no recuerdo todas las drogas que existen de memoria, todos los excipientes que existen de memoria, aún yo teniendo una idea de quiénes son los que componen ese medicamento, me sería muy difícil estimar si algo va a ir perdiendo el efecto o se va a convertir en algo tóxico. ¿Qué pasa si supiéramos, supongamos, yo sé que esta fórmula, el componente activo que tiene,
no se va a deteriorar muy rápido, no se va a volver tóxico, sí se va a ir inactivando, cada vez va a hacer menos efecto. Y que el excipiente es almidón. Si yo cometo el error de decirle a alguien, a un paciente, sí, tómatelo que no te va a hacer nada, automáticamente el paciente registra eso para todos los medicamentos que vayan a pasar de ahí en más por sus manos. Entonces, cada vez que nosotros decimos algo en el mostrador de la farmacia, tenemos que ser conscientes del paso siguiente a eso. ¿Cómo me interpretó a mí el paciente? Si yo le doy a entender que un medicamento puede ser consumido después de la fecha de vencimiento y después sale y lo hace con cualquier otro medicamento y no solo con este, es un riesgo grandísimo. Ni hablemos si es un niño pequeño o un anciano. Vamos a ver que las dos puntas de la tabla etaria son muy complicados, ya son sensibles a las intoxicaciones, se recuperan en el caso de los ancianos lento, o sea, no nos podemos equivocar, no podemos correr riesgos. Por lo tanto, un medicamento que pasó su fecha de vencimiento tiene que ser desechado. Lo que sí podemos inculcarle a la gente es que por favor no los tire a la basura doméstica. Tiene que ir a un sistema especial. En lo posible, si obviamente no tienen un hospital cerca o un lugar donde llevar patógenos, pueden traerlos a la farmacia y la farmacia sí tenemos contratado un sistema para eliminar esos medicamentos vencidos o en mal estado. A mí se me cae algo, se me rompe un frasco o algo y yo tengo manera de desecharlo. Esa sería la forma correcta. Bueno, como hemos visto acá al final, digamos que llegamos al mostrador y ya tenemos claro que nosotros aseguramos la calidad, la eficacia, pero también una parte importante de esto es asegurarnos de que el tratamiento se lleve adelante, de que la persona se cure o se alivie, pero tenemos que recordar que todo esto no es obligatorio, o sea, les puede tocar ir a una farmacia que tiene más tendencia comercial, que no esté tan inclinada hacia lo que es la salud y no le van a permitir, por ejemplo, a ustedes perder demasiado tiempo con un solo paciente cuando tienen una cola de 10 atrás. Sí, esa es la realidad. Muchas veces en una farmacia grande donde hay mucho movimiento, el tema del asesoramiento al paciente, el tema de las indicaciones, ver si comprendió cómo llevar adelante el tratamiento, cómo cuidar ese medicamento, se nos acorta mucho. Pero a medida que uno se va poniendo como más diestro en esto, van a ver que lleva segunditos decirle, acuérdese que tiene que guardarlo en la heladera, pero no lo congele, no se olvide de llevarlo en un lugar limpio, no guarde las gotitas en la cocina, no las ponga en el baño. Siempre hay oportunidad para lo que nosotros llamamos educar al paciente. ¿Para qué? Y el objetivo es siempre el mismo. Nosotros aseguramos la calidad del medicamento, pero también deberíamos asegurar que todos tengan acceso a la salud, por lo tanto ese tratamiento se tiene que cumplir. Ese es uno de nuestros objetivos como parte del sistema de salud de una sociedad, de una población.